Bueno, nosotros ya encontramos entonces este operador de partículas. Si nosotros queremos calcular el operador de número total de partículas, tenemos que integrar en el volumen. Y miren que la forma del número total de partículas queda similar como para partícula individual. Ah, perdón, no les estoy mostrando, ya les muestro. Sí, el operador de número de partículas ya lo encontramos. Si integramos el volumen, obtendríamos. Este es el operador de densidad de partículas. Si integramos en el volumen, vamos a obtener el operador de número de partículas. Y ese operador tiene la misma forma que como lo tendría para el caso si estas phi fueran funciones de onda, entonces tendría la misma forma. El otro operador interesante es cuando nosotros vemos muchas partículas, ¿sí? Partículas, pocas partículas, cuando no estamos en segunda cuantización, nosotros calculamos el operador de densidad de corriente de probabilidad, ¿no? Que sería de esta forma. Y en el caso del campo va a tener exactamente la misma forma. Y si ahora queremos expresar la ecuación de campo, es decir, escribir la ecuación de cómo varía en el tiempo el campo, vamos a encontrar una ecuación similar a la ecuación de Schrödinger. Bueno, aquí tendríamos esa ecuación. La ecuación de continuidad que nos relaciona la variación de la densidad del operador de densidad con la variación del operador de densidad de corriente de probabilidad. Cuando nosotros hacemos el análisis, encontramos que la ecuación de continuidad mantiene la misma forma cuando usamos operadores de campo. Y ahora, y ahora la intención es, vamos a aplicar esto a la representación de momento. Para aplicarlo a la representación de momentum, vamos a suponer que tenemos n partículas y que las tenemos contenidas en un cierto volumen. La función de onda de partícula individual va a estar dada para un estado yésimo por phi de i, de r. Miren que es función de onda, ¿no? Vamos a asumir que el sistema es invariante a traslación. Es decir, que si nosotros hacemos una traslación en la función de onda permanece invariante. Y esto implica que esta función de onda va a tener una cierta simetría espacial. ¿Ok? Ahora, dada esta invariancia de traslación, nosotros podemos encontrar que al sumarle un valor elésimo en la cantidad X, eh, vamos a obtener el mismo valor antes de sumarle este tamaño. Acuérdense que este es el tamaño de la partícula en X, Ly en Y y Lz en Z. Esto nos sirve para nosotros encontrar la condición de cuantización, que sería la que limita la ubicación de las partículas en la porción de volumen donde le estamos colocando. Estamos suponiendo que estamos poniendo en una caja, en un paralelepípedo rectangular. El hamiltoniano del sistema, escrito en términos de operadores de creación y aniquilación, sería el que habíamos escrito, ¿no? Para energía cinética, para energía potencial de partículas de una sola interacción y la energía potencial ya para dos interacciones, para cuando tenemos dos partículas interactuando. Ahora bien, si nosotros miramos la relación de ortonormalidad, nos dice que si nosotros hacemos el producto interno entre dos funciones de onda con diferente número de onda, eso nos va a dar un delta de Kronecker. Solamente nos da uno cuando el número de onda es el mismo. Es decir, estamos hablando de que las funciones de onda son ortonormales ante el número de onda. Los elementos matriciales para la energía cinética, teniendo en cuenta el operador de energía cinética y teniendo en cuenta estos elementos matriciales que son los que queremos estudiar, dado que estamos pensando en funciones de onda plana, porque ojo, como el sistema está confinado a un paralelepípedo rectangular, las funciones de onda que definen el sistema son ondas planas. Bueno, son ondas de este tipo, ¿no? Y que están limitadas de tal forma que en los extremos van a ser cero. Lo típico que siempre revisamos. De acuerdo a esto, nosotros obtenemos los términos los términos para la energía cinética. Miren que los términos para la energía cinética quedan solamente descritos en términos del momentum, ¿sí? Del momentum no, del número de onda. Y son diferentes de cero cuando K es igual a K'. En el caso de la energía potencial obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Ok,
Entonces vamos a mirar ahora los otros elementos. Los otros elementos serían los elementos donde vamos a considerar dos partículas interactuantes. Entonces tenemos la partícula, una con número de onda K y otra con valor P, con número de onda P. Si escribimos explícitamente este operador que ya lo habíamos encontrado en términos de las funciones de onda del sistema, y asumimos que este operador, o sea, vamos a cambiar la notación, en vez de llamarlo F2, vamos a llamarlo V2, perdón, V. Y lo otro es que vamos a suponer que la relación entre las posiciones va a depender única y exclusivamente de la distancia entre las partículas, no de las posiciones absolutas de las partículas, sino de la distancia entre las partículas. Nosotros podemos expandir este operador en series de Fourier. ¿Qué sería esto? Lo podemos expandir en series de Fourier por una razón, porque como tenemos funciones de onda que están confinadas a un volumen fijo en un paralelepípedo rectangular con anchos Lx, Ly, Lz, entonces nosotros podemos describir todas las funciones que están involucradas con el problema como funciones que se pueden colocar en términos de funciones de onda plana confinadas a ese paralelepípedo rectangular. ¿Sí? Ese término que está aquí, el BQ, sería el término de la transformada de Fourier correspondiente para el potencial este, que sería el término de la serie de Fourier, ¿ok? Noten que esta es la definición de la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, este elemento matricial asociado a ese potencial de interacción de dos partículas, como por ejemplo el potencial columbiano, lo escribimos de esta forma, ¿sí? Aquí escribimos la función de onda conjugada, aquí las funciones de onda sin conjugar, y hacemos el proceso de realizar esta operación de acá. El proceso se basa en que este potencial lo podemos describir por una serie de Fourier, dado que el sistema que estamos describiendo está confinado a una región del espacio donde las funciones de onda son ondas planas. Entonces, al escribirlo en términos de esta serie de Fourier, podemos sacar los términos de la sumatoria, ¿sí? Esos términos de la sumatoria, y concentrarnos en estas integrales por separado. Pero estas integrales las conocemos, ¿no? Miren que estas integrales son integrales conocidas, que son los deltas de Kronecker. Entonces, al final de cuentas, tenemos una expresión bastante sencilla. Ya les muestro por qué es sencilla. Esta expresión nos está diciendo que miren que solamente hay dos posibilidades para que la interacción sea diferente de cero. Una, que los momentum estén relacionados de esta forma, o sea, que menos P' más Q más P sea cero, o que menos K' más menos Q más K sea cero. Si se cumple eso, vamos a tener contribuciones de energía potencial diferentes de cero. Si no, no vamos a tener contribuciones de energía potencial. ¿Ok? Entonces, en esta representación de momentum, cuyo hamiltoniano está dado por esta expresión, tenemos los términos de energía cinética, los términos de energía potencial de interacción de una partícula, y tenemos el término de interacción de dos partículas, por ejemplo, el término coulombiano. Y ese término coulombiano va a ser, acordémonos que estos elementos, matriciales que están acá, ya están incorporados aquí, porque cuando nosotros hacemos la sumatoria completa, miren que aquí dejamos las condiciones. ¿Bajo qué condiciones menos P más Q más P es igual a 0? Solamente en la condición de que P más Q sea P'. Entonces aquí la P' la colocamos como P más Q. La condición para el K' es que K' tiene que ser igual a K, a K menos Q. En ese caso estaríamos cumpliendo con esta otra. Miren que aquí aparecía P' y aquí aparecía K'. Entonces, ya con eso tenemos
el hamiltoniano del sistema y podemos hacer una predicción de cómo sería la interacción de partículas. Entonces, esto lo podemos representar gráficamente. Quizás esta representación gráfica va a ilustrar el proceso. Entonces, cuando tenemos interacción de dos partículas, una partícula entra con un momentum k, la otra entra con momentum p. Pero miren que la regla de selección que obtuvimos es que solamente, solamente vamos a, el proceso de interacción de estas partículas, mediado por ese potencial de interacción, te va a dar como resultado la aniquilación de las dos partículas iniciales. ¿Sí? Mira, este te aniquila la partícula con momentum P y te aniquila la partícula con momentum K. Entonces por eso desaparece. Pero crea otras partículas, una con momentum K menos PQ y la otra con momentum P más Q. Entonces toda esta expresión que está aquí, nos está representando esas interacciones de dos partículas que tienen gráficamente esta forma. La partícula con momentum K es destruida, la partícula con momentum P es destruida y se producen las partículas con momentum P menos Q y P más Q. En otras palabras, cuando estas partículas interactúan por un potencial de interacción, ese potencial las va a dispersar. Es decir, les va a cambiar el número de onda. Y por eso esto lo vamos a usar para la teoría de dispersiones. Ahora, si nosotros queremos mirar un proceso más complejo, miren que este proceso que está aquí es más complejo. En este proceso tenemos una interacción ya no solamente con un término, sino que estamos considerando más términos. Entonces estamos considerando este término y el término siguiente. Si vamos a considerar dos términos, quiere decir que ahora hay dos posibles interacciones entre la partícula K y la partícula P. Esas partículas son destruidas y se obtiene la partícula con momentum K menos Q1 y P más Q1 con la primera interacción. Estas partículas con estos momentum van a interactuar de nuevo y al interactuar de nuevo son destruidas y aparece la partícula con momentum K menos Q1 menos Q2. Y la partícula con momentum P más Q1 más Q2. Esto es la representación gráfica de la interacción de dos partículas escrita en dos términos de esa sumatoria.